En este tutorial vamos a estar hablando de segmentación. La segmentación. En este caso, el programa y sus datos asociados se dividen en un conjunto de segmentos. O sea, se almacenan en espacios de memoria de un determinado tamaño que contienen cada uno de los bloques de datos, de programa, de pila o de lo que necesita el programa. No es necesario que todos los bloques de un mismo programa tengan la misma longitud, aunque debemos tener presente que, como en todos los casos, existe una limitación o una longitud máxima de un segmento. Nosotros no podemos tener un segmento que supere el tamaño de la memoria física, y en algunos casos, algunos sistemas operativos tienen limitantes que no permiten que un segmento supere un determinado tamaño. Como en el caso de la paginación, las direcciones físicas deben ser traducidas para poder acceder, es decir, se toma la dirección lógica, se traduce y en función de eso recién se puede acceder a la dirección física. Las direcciones físicas segmentadas, es decir, de cuando se trabaja con segmentos, están compuestas por dos partes: la dirección del segmento y el desplazamiento dentro del mismo. Recordamos que en la paginación pasaba casi lo mismo. Estaba compuesto por dos partes. Los primeros bits eran de la dirección de la página y los siguientes bits eran la dirección del segmento. Y en el caso que nosotros la dirección del desplazamiento. Y en el caso que nosotros excedísemos una página, se truncaba esa dirección y de ahí se sacaba el número de página y el desplazamiento. Recordamos que ahora es distinto, pero el concepto es bastante parecido. Cuando nosotros queremos acceder a una determinada dirección, nosotros sabemos que está dentro del mismo segmento. Eso no cabe en dudas. Si excedemos la dirección del segmento, cuando usamos la dirección lógica para convertirla en la dirección física, excedemos el tamaño del segmento, vamos a estar accediendo a una dirección que no nos pertenece. Y eso va a generar necesariamente un error. Ahora bien, cuando querramos acceder a una dirección física en esta estructura de administración de memoria, lo que debemos hacer es sumar la dirección de inicio del segmento a la dirección relativa. Y acá viene el punto. La dirección de inicio del segmento no es un número que se pondera en función de una determinada cantidad de bits, sino que es una dirección absoluta. La dirección donde inicia el segmento es una dirección absoluta y a esa dirección absoluta se le suma la dirección relativa o el desplazamiento, que es y ahí vamos a caer efectivamente en donde queremos acceder a nuestro dato en cuestión. Recordamos que este tipo de traducciones se hacen necesariamente por hardware, porque por software sería inviable llevarles a la práctica, por el rendimiento, por supuesto. Como consecuencia del empleo de segmentos de distintos tamaños, si recordamos, vamos a estar tomando una estructura muy parecida a cuando trabajamos con particiones de memoria. Las particiones de memoria tenían espacios determinados y cada partición de memoria ocupaba un espacio determinado que se definía de antemano, y ahí es donde se alojaban los programas. Ahora bien, existían
particiones dinámicas, y esto significaba que podíamos crear y destruir particiones. Existe una diferencia entre la segmentación y las particiones dinámicas. Cuando trabajamos con particiones dinámicas, las particiones se definen para un único proceso. Y la diferencia con la segmentación es que un programa no necesariamente tiene que estar contenido completamente en una partición contigua, es decir, en un bloque de memoria que está todo a continuación, sino que puede estar dividido en segmentos. Entonces, cada uno de los segmentos va a contener una parte del programa. Normalmente hay un segmento de código, un segmento de datos y un segmento de pila. Esos tres segmentos es una distribución habitual. Si miramos la segmentación desde el lado de fragmentación, la segmentación elimina la fragmentación interna. Recordamos que la fragmentación interna es el espacio de memoria que se desperdicia dentro de un determinado bloque de memoria. Si nosotros ocupábamos 3 páginas y media, había media página que se desperdiciaba. La fragmentación interna desaparece. Pero, al trabajar con particiones dinámicas, aparecía el problema de la fragmentación externa, es decir, espacios que se desperdiciaban dentro de la memoria total, pero fuera de las particiones. Cuando modificábamos o eliminábamos una partición, que quedaban espacios inutilizados. Ahora bien, si nosotros trabajamos con segmentación, debido a que los procesos se dividen en un conjunto de partes, es decir, hay determinados fragmentos, esas particiones son más pequeñas y por consiguiente existiría la posibilidad de, en espacios de memoria pequeños, poder aprovecharlo para insertar particiones pequeñas. Y esto haría que la fragmentación externa termine siendo menor. Cuando trabajamos con memoria virtual, para suspender un proceso, hace falta definir el espacio en swap, bajar el proceso, después hace falta destruir ese segmento y recién ahí reasignar un nuevo segmento. Entonces, estamos creando y destruyendo segmentos cada vez que estamos llevando y trayendo los procesos. Y esto es una carga de tiempo muy importante. Si no tenemos memoria virtual, por otro lado, sería necesario que todos los segmentos estén en memoria para poder ejecutarlo. Pero realmente la memoria virtual no es una técnica que se adecua para trabajar con la segmentación, porque todo el manejo de segmentos requiere tiempo de procesamiento y de la reubicación también. Desde el punto de vista de programación, mientras nosotros trabajamos con la estructura de paginación, el programador ni se entera, es decir, es totalmente transparente para el programador manejar la paginación. Es como si tuviéramos memoria ilimitada en la cual se puede almacenar todo el programa y el sistema operativo la gestiona. Entonces la paginación nos permite trabajar de manera transparente. En el caso de la segmentación, normalmente los compiladores nos ocultan esta complejidad. Si nosotros desarrollamos un programa,
ese programa no va a necesitar, para ser compilado, que nosotros definamos cómo trabajarlo. Ahora bien, cuando nosotros estamos gestionando la memoria, nosotros podemos definir qué segmentos se almacenarían en memoria y qué segmentos se pueden estar subiendo y bajando, porque nosotros tenemos el control en la segmentación para poder definir cuándo subir o cuándo bajar cada uno de los segmentos, y esto nos hace optimizar el rendimiento de el software y el rendimiento de la computadora. Bien, vamos a comparar un poquito la paginación con la segmentación. Primero, ¿se necesita del programador que esté consciente para utilizar esta técnica? En la paginación, no. En la segmentación, sí. Esto requiere que el programador sea un poquito más calificado. Segundo, ¿cuántos espacios de direcciones lineales hay? Es decir, ¿cuántos bloques? En la paginación tenemos uno solo, porque todo está en una memoria contigua, o por lo menos virtualmente contigua, ¿sí? No necesariamente físicamente contigua. En la segmentación podemos tener muchos bloques que empiezan desde su comienzo, es decir, que tendrían direcciones iniciales 1 o 0 y que tienen un tamaño determinado. ¿Cuántos? Cuantos al programador o al compilador se les ocurra y cuantos tenga la memoria capacidad para contener. Tercero, ¿puede el espacio de direcciones total exceder el tamaño de la memoria física? Podría. Ya sea en paginación o en segmentación, podemos excederlo. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de páginas, depende el sistema operativo que estemos utilizando, depende de varias cuestiones. Podríamos tener que en memoria no tengamos todas las páginas que estamos utilizando, que estén asignadas, pero que no estén físicamente en memoria. Y en la segmentación podríamos tener distintos segmentos, y algún segmento lo subimos y lo bajamos, y eso nos hace que, en definitiva, necesitemos menos memoria. Cuarto, los procedimientos y los datos ¿pueden diferenciarse y protegerse por separado? Cuando hablamos en paginación, no, de ninguna manera. Nosotros tenemos acceso a toda la memoria disponible, toda la memoria del proceso. En la segmentación, nosotros podemos definir a qué tenemos permiso o a qué no tenemos permiso. Entonces nos podremos asegurar de no dañar la información cuando no tenemos permiso, o cuando estamos en una sección del proceso que no tiene permiso. Quinto, las tablas cuyo tamaño fluctúa, ¿pueden acomodarse con facilidad? En paginación tenemos que estar pidiendo más páginas. En segmentación podemos adaptarnos cambiando el tamaño de un segmento sin ningún problema, y esto se hace fácilmente. Entonces termina siendo un poco más eficiente. Sexto, se facilita la compartición de procedimientos entre usuarios y entre procesos. En paginación no, de ninguna manera, porque la memoria de un proceso es de ese proceso y otro proceso no puede acceder a la memoria. Para eso tendrían que definir una memoria compartida. En la segmentación sí sucede, y ahí es donde aparece un ejemplo que quiero marcarles. Si ustedes abren el Microsoft Word por primera vez en una máquina desde la que la aprendieron, va a tardar un determinado tiempo. Si lo abren una segunda vez, va a ser un pantallazo y ya está abierto. ¿Por qué? Porque muchos de los segmentos que necesita este programa
son segmentos de código y ya están almacenados en la computadora. Y eso hace que sea más eficiente en la administración de memoria, porque trabajamos con segmentos de memoria compartida, segmentos que tienen el mismo código y que lo usan distintos programas. Y eso da eficiencia. ¿Cómo se inventó esta técnica o por qué se inventó esta técnica? La paginación para obtener un gran espacio de direcciones lineales sin tener que comprar más memoria física. Y la segmentación para permitir a los programas y datos dividirse en espacios de direcciones lógicamente independientes, ayudando a la compartición y a la protección. Fíjense que en base a todas estas comparaciones podemos decir que la segmentación es mejor, porque tiene un montón de ventajas más que en la paginación no se pueden hacer, ¿sí? Pero bueno, esta comparación no hace que la paginación no se use. ¿Por qué? Porque la paginación tiene otras ventajas. Tiene, por ejemplo, el manejo de asignación de memoria, que es mucho más rápido, el manejo de memoria de swap, que ustedes para bajar una página no tienen que andar creando ni destruyendo nada, sencillamente la bajan a un marco de pantalla, a un marco de página de swap que esté libre y suben el otro proceso y ya está. Y solamente con ajustar la tabla de direcciones, la tabla de memoria, ya el procesador va a poder hacer los cálculos de direcciones cada vez que ustedes quieran acceder, cada vez que una instrucción quiera acceder a la memoria. Entonces termina siendo más eficiente. Segmentación particionada. ¿Qué es esto? En la práctica ya vimos que la segmentación es mucho mejor, pero la paginación tiene otras ventajas. Entonces, ¿por qué no tomar lo mejor de ambos mundos? Tomamos una paginación y dentro de la página creamos segmentos. Entonces, la segmentación proporciona el soporte directo a las regiones del proceso, permite compartir, permite aprovechar mucho mejor la memoria y permite hacer que sea más eficiente el trabajo. Y la paginación permite el aprovechar la memoria en base a otras características mejor, permite administrar de manera eficiente el swap y permite darle velocidad a todo este proceso. Y es esto lo que en muchas ocasiones se termina utilizando, una segmentación paginada o un mix entre los dos.